Hola amigos, ¿qué tal están? Bueno, vamos a hablar ahora de los primeros pasos en Alemania. Ya ustedes encontraron la visa que se adapta a ustedes. Yo me imagino que ya ustedes vieron el video de visa, si no, igual se los voy a dejar. Ya ustedes encontraron la visa para poder venir para Alemania, ya ustedes saben dónde van a vivir y entonces ahora les voy a comentar sobre lo que hay que hacer apenas se llega a Alemania. Así literal, apenas se llega a Alemania, ¿no? Aparte de que lo primero que hay que hacer cuando tú llegas es decir, lo logré. Eso fue lo que yo hice cuando yo llegué a Alemania. O sea, mi primer pensamiento fue, bien, lo he logrado. El simple hecho de pisar tierras alemanas y salir del aeropuerto, ya yo estaba en Alemania instalada para mí misma, ¿no? Yo ya estaba instalada. Pero igual, tienes que buscar muchas cosas, tienes que seguir unos pasos para poder entrar a la burocracia alemana. ¿A qué me refiero yo con esto? Ya nosotros sabemos que para poder venir para acá tú tienes que venir con una Krankenversicherung. La Krankenversicherung también les voy a dejar el link de que a qué me estoy refiriendo. La Krankenversicherung es la tarjeta de seguro y tú para poder venir para acá debes tener una Krankenversicherung, es obligatorio. Ya teniendo la Krankenversicherung, ahora vamos a pasar al siguiente paso. El siguiente paso es buscar vivienda. Y ese es un pasito que es un poquitito, pero muy poquitito engorroso aquí en Alemania. Yo no sé, yo pensando en qué sería más difícil, si el idioma o encontrar vivienda. Ahí van, las dos intentando sobrepasarse una a la otra, ¿no? Pero bueno, lo cierto del caso es que tú para poder vivir, por supuesto, en Alemania, necesitas encontrar una vivienda. Después que tienes tu Krankenversicherung, que es lo primero, ¿no? Entonces ahora necesitas una vivienda. Y para poder buscar esa vivienda está siendo un poco costoso encontrar vivienda, yo creo, me atrevo a decir que en toda Alemania. ¿Por qué está siendo bastante forzoso? Bastante complicado, mejor dicho. ¿Por qué está siendo bastante complicado? Porque hay muchísima demanda de viviendas, ¿no? Acá se usan varias modalidades. Está el alquilar una vivienda con un piso compartido. Eso significaría, es un apartamento compartido. Eso significaría que yo en mi casa tendría, no sé, 2 cuartos de más o 1 cuarto de más y resulta que yo pudiera alquilar ese cuarto para otra persona. Entonces esa modalidad de vivienda, de alquiler de vivienda, se llama WG. Ya yo había hablado también sobre eso en otro video. Igual les voy a dejar el link aquí abajo para que vayan al día, ¿no? Entonces podemos alquilar una habitación en una vivienda y eso es para empezar, ¿no? Porque me imagino que todo lo que queremos cuando damos el paso de emigrar es, por supuesto, vivir solo, pero si tú vienes solo, ¿verdad? Tú también puedes vivir, por supuesto, en un apartamento con compañía y si vienes a aprender el idioma, definitivamente eso sería perfecto de que tú buscaras compartir vivienda con otra persona porque quizás te da la posibilidad de que tú puedas hablar con esta persona en alemán. Ahora bien, después de esta modalidad de las WG está el hecho de buscarte una vivienda sola, un piso pequeño, un apartamento pequeño, y hay que tomar en cuenta, cuando uno busca vivienda acá en Alemania, hay que tomar en cuenta los que son los Zimmer. ¿Qué es esto? Son las habitaciones. Pero aquí en Alemania no sucede como por ejemplo en Venezuela. Yo no sé si en toda Latinoamérica funciona así. Pero nosotros en Venezuela, cuando vamos a alquilar un apartamento, nosotros hablamos de que el apartamento tiene 2 habitaciones. Cuando nosotros decimos que tiene 2 habitaciones, nos referimos a 2 habitaciones para dormir. Nosotros nunca contamos como habitación el Wohnzimmer, es el salón, la sala. Nunca contamos como habitación la sala, el sitio donde está tu sofá, tu mesa de comedor. Nunca lo contamos como una habitación. Pero aquí en Alemania sí se cuenta como habitación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú te encuentras un anuncio en internet en el que salga que te van a dar 2 Zimmer, 2 habitaciones, no son 2 habitaciones para dormir. Se están refiriendo a la sala y una habitación para dormir. Bueno, ¿por qué nosotros necesitamos tener una vivienda? Porque en Alemania es muy importante y obligatorio, porque si lo haces a destiempo te multan, es muy importante hacer el Anmeldung. Y el Anmeldung para nosotros en Venezuela es tengo mi chuleta abajo, es la constancia de residencia, que para lo que España sería el empadronamiento. Entonces, la constancia de residencia aquí en Alemania, que es un país sumamente burocrático, pero debo acotar que a pesar de que en Alemania, porque mucha gente, leo muchas veces que la gente se queja de eso, de cosas negativas de vivir acá,
que es que Alemania es un país muy burocrático, pero yo personalmente, yo sola, prefiero la burocracia alemana, que sé que me va a resolver, por lo menos esas han sido mis experiencias, que sé que me va a resolver ante una burocracia en la que me la ponen para que yo pague, para que me resuelvan. Entonces yo prefiero mil veces la burocracia alemana, que sé que funciona, ¿no? Pero en parte de esa cantidad de requisitos que te piden en Alemania, te piden el Anmeldung. Entonces, la constancia de residencia. Tú con ese Anmeldung literalmente estás diciendo estoy aquí, yo existo. Sin ese Anmeldung tú no existes. O sea, de verdad no existes. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a buscar un trabajo, te van a pedir el Anmeldung. Cuando tú vayas a buscar una habitación, te van a pedir últimos estados de cuenta de que has estado trabajando para saber que eres una persona segura de que va a durar o que puede pagar el alquiler. Entonces, si para tener una habitación me piden tener un trabajo y para tener un trabajo me piden tener el Anmeldung, o sea, la cosa se complica un poco. Entonces esos pasos son así bastante complicados, pero por lo menos cuando tú ves, por ejemplo, videos en YouTube, tú puedes tener ya una idea de cuáles son los pasos que tú tienes que seguir. Esa idea yo hace 5 años nunca la tuve, yo no sabía lo que había que hacer, ¿no? Mi esposo se vino 3 meses antes que yo y bueno, él por el camino fue viendo y como yo llegué es que él me puso más o menos como que al día de todo lo que había que hacer, ¿no? Entonces bueno, antes el Anmeldung tú lo podías obtener, por ejemplo, cuando tú alquilabas estas WG. Tú vivías con una persona en una habitación, o sea, la persona era dueña de la casa, estaba alquilado allí y te alquilaba una habitación y de esta manera tú podías anmeldarte o tú podías tener tu constancia de residencia, sacar tu constancia de residencia diciendo que mira, yo vivo en la dirección tal. Ahora eso cambió. Ahora tú para poderte hacer tu constancia de residencia o para poder tener ese papel importante que es el Anmeldung, para tú poder tener ese papel importante tú necesitas tener una autorización del casero. Que la inmobiliaria diga si la persona, o sea, Cristal, está residenciada en este sitio y esta es su casa y con eso firmado yo voy a la oficina del Estado, ¿no? Donde se hacen los Anmeldung, voy a la oficina del Estado y entonces en ese papel dicen, ok, ella vive realmente en esta casa. Pero no era como antes, que era mucho más sencillo hacerlo. Entonces eso ustedes tienen que tener mucho en cuenta porque después se van a poner a buscar dónde hago el Anmeldung, porque hay personas que alquilan habitaciones y tú te metes a vivir allí pensando que yo estoy lista, estoy perfecta, o sea, yo me voy a meter a vivir allí y resulta que cuando vas a hacer el Anmeldung la persona te dice, no, tú no puedes hacer el Anmeldung. Pero cuando te lo hacen de esa manera, por supuesto tú piensas, ok, y ahora me voy a quedar yo en la calle porque si no puedo vivir aquí sin Anmeldung, o sea, yo me voy a ir. Entonces yo creo que cuando yo me vine, mi esposo alquiló yo me quedé en un hotel, mientras él, o sea nosotros, mejor dicho, los tres, porque yo me vine fue con Sebastián, con mi hijo menor, mi hijo mayor, yo me vine con Sebastián, mi hijo mayor, y nosotros alquilamos nos quedamos viviendo un tiempo en un hotel. Y bueno, mi esposo en ese tiempo ya él había adelantado otros pasos, viendo direcciones, buscando apartamentos donde quedarnos y de esa manera nosotros teníamos como que un tiempo para poder buscar dónde vivir. Entonces yo creo que si ustedes se vienen para acá y ustedes tienen que venir a ver el apartamento, ¿no? O sea, tienen que venir a ver la zona donde se van a quedar. Lo mejor sería irse por lo seguro, bien sea pagar, no sé, una semana de hotel o el tiempo que ustedes puedan pagar un hotel para poder buscar rápidamente y enfocarse en eso y no pensar y ahora necesito un techo, sino enfocarse en buscar realmente una vivienda que satisfaga las necesidades que ustedes tienen en ese momento. ¿Qué digo yo que también pudiera funcionar? Por ejemplo, yo recomiendo el portal Airbnb, porque a mí me ha funcionado, me ha ido bien. También a un amigo que se fue, está viviendo en España, también le funcionó de tener por lo menos algunos días de alquiler, de tener un techo donde dormir, que eso es lo más importante, ¿no? Cuando tú te vas a otro sitio. Yo no recomiendo que alquilen habitaciones o que alquilen un apartamento, al menos que ustedes conozcan a la persona, ¿no? Pero que alquilen sin verlo. No lo recomiendo, porque sí es Alemania, pero también hay estafas de inmobiliarias, ¿no? Que te dicen que el apartamento... Hay una estafa muy conocida que te dicen que el apartamento es... No sé, todos los apartamentos en ese sitio cuestan, por ejemplo, 500 euros
y te dicen que el apartamento ese es bello y te cuesta 300, tú dices, nada, me encontré la ganga. Y resulta que la persona te dice, no, mira, yo no vivo allá, yo vivo en Londres, por ejemplo, y te manda a depositar las cosas por PayPal o por donde sea. Y entonces tú depositas pensando de que sí, todo el mundo es correcto y resulta que es una estafa, te quitan el dinero y cuando tú llegas, no, tú no tienes vivienda. Entonces lo mejor es irse por lo seguro. Ese portal de IBM es un portal no para alquilar viviendas y vivir allí 3 meses, no, es un portal para cuando tú vas de vacaciones a un sitio, te puedes quedar una semana, te puedes quedar 5 días, te puedes quedar 15 días, pero solamente ese tiempo, después tienes que ir. Entonces, no sé, si de repente puedes tener dinero para alquilar un mes en unas habitaciones en un hotel, también hay hoteles muy económicos, te puedes alquilar habitaciones en un hotel y después puedes alquilar una semana en este tipo de portal, mientras que en esas 2 semanas, en esos 15 días previamente, tú has buscado N cantidad de citas para ir a ver apartamentos y entonces tú ya tienes toda una programación en tu cabeza, ¿no? Cuando mi esposo estaba acá, nosotros hacíamos citas, o sea, tenemos horas de diferencia, por supuesto, tenemos 6 horas y media de diferencia, entonces yo lo que hacía era que en la noche yo me ponía a ver en el portal de Inmobiliaria Scout, se los voy a dejar también acá. En ese portal yo me ponía a buscar todas las viviendas que a mí me gustaban, ¿no? Porque al final, por supuesto, teníamos que dar el visto bueno a los dos. Yo estaba en Venezuela. Yo me ponía a buscar todos los sitios que a mí me gustaban y el que se ajustaba a nuestro presupuesto y yo le mandaba todos esos links a él. Él revisaba y entonces él me decía, por ejemplo, esta zona no es buena, esta zona no es buena, entonces la lista ya se resumía a 5. Él iba a cada sitio, visitaba, ¿no? Y iba también a las citas que a veces ponen por internet. El 10 de mayo hay una cita a las 7 de la noche, o sea, y entonces va un pocotón de gente a ver ese mismo apartamento. Entonces, por supuesto que si tú tienes un contrato de trabajo, es mejor porque tienes más posibilidades de agarrar. Si no tienes contrato de trabajo, también a veces puedes correr con la suerte de que te alquilen el apartamento, pero últimamente se está volviendo como que muy necesario tener un contrato de trabajo, ¿no? Para poder alquilarte. Entonces, la modalidad de las VG, teniendo en consideración que muchas veces no puedes hacer el Anmeldung, también es bueno. El portal que les he dicho y además, si se puede, ¿no? Tenemos la opción de una habitación en un hotel. Entonces, bueno, cerrado el punto de las viviendas y esta problemática y este círculo vicioso que hay acá con el Anmeldung y el trabajo y el Anmeldung, también cuando nosotros apenas lleguemos tenemos que tomar en consideración y montarnos en eso muy rápido, en buscar un pediatra. En internet uno puede buscar los que tenemos hijos, por supuesto, ¿no? Podemos buscar en internet un pediatra, inclusive que hable español, tener ya la dirección lista y perfecta y todo fríamente calculado, para que cuando nosotros vengamos con hijos, que es lo que a nosotros más nos preocupa, los que viajamos con hijos pequeños, ¿no? Lo que más nos preocupa es su seguridad, su estabilidad. Entonces también apenas llegue debemos montarnos en esto. Existen muchos grupos que seguramente, yo por supuesto sigo los grupos en Alemania, pero existen muchos grupos que seguramente debe haber venezolanos en Inglaterra, venezolanos en Irlanda, venezolanos en todos lados. Entonces apóyense bastante en esos grupos porque ahí puedes preguntar y mucha gente te va a contestar, mira, dónde han encontrado información, dónde han hecho esto, dónde han hecho lo otro, ¿no? También hay que tener en cuenta que muchas personas a veces, no sé, no están como que contentos en Venezuela, en Alemania, no están como que contentos en Alemania y entonces te dicen, mira, no va a funcionar, así no se hace, y entonces muchas cosas negativas. Yo lo que recomiendo a todas las personas que me escriben, a todas las personas es, siempre escucha, pero quédate solamente con lo positivo. Está pendiente de las cosas negativas que te dicen. Por ejemplo, sí, hay estafas en inmobiliarias, hay estafas con esto, está pendiente, pero tampoco es que le vas a cerrar las oportunidades a cuanta información tú veas en internet, que no voy a ir porque eso es una estafa, no voy a ir porque eso es una estafa, no. Tú vas y tú confirmas con ti mismo. Porque si algo he aprendido yo en estos 5 años viviendo aquí en Alemania, es que lo que te pasa a ti en la misma situación mía no tiene por qué ser exactamente lo mismo. Entonces, cada uno de nosotros, es lo que yo pienso, cada uno de nosotros tiene un camino que seguir y porque a mí no me haya resultado ese camino no significa que el tuyo no sea ese. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta porque muchas veces las personas me escriben y bueno,
yo sé, los nervios por emigrar, lo ansioso que uno se pone, y entonces a veces me dicen unas cosas que, o sea, a mí no me ha pasado, y muchas veces mi respuesta es, yo no he tenido ese problema, a mí no me ha ido mal, yo me siento muy bien, y bueno, a veces la gente no te lo cree, ¿no? Porque existen 10 personas que le han ido muy mal, pero eso es lo que a mí me ha pasado. Entonces, apóyense en esos grupos, como les digo, pero también tratan de filtrar informaciones, ¿no? Ahora, lo del pediatra es muy importante, porque yo me acuerdo que cuando nosotros recién llegamos, ¿no? Nosotros, ok, buscamos el apartamento. Yo creo que tuvimos el apartamento como que una semana después de haber llegado en Berlín, en Charlottenburg, y yo creo que como a la semana de estar en el apartamento ya habíamos hecho el Anmeldung y todo esto. En ese tiempo no sabía que tú tenías un tiempo prudencial para hacer el Anmeldung, que en estos momentos no recuerdo, pero en lo que edito el video se los voy a poner. Tú tenías un tiempo prudencial para hacerlo, y cuando nosotros lo hicimos, como que a la semana me llegó una carta de bienvenida a Sebastián. Sebastián era mi hijo, ¿no? En ese tiempo tenía 1 año. Una carta de bienvenida a Sebastián, y diciéndole que necesitaban hacerle unos estudios para ver cómo era su salud, para ver si él estaba bien y para ver si todo estaba perfecto con respecto al niño, para tener el control, ¿no? Entonces, es importante que tengan también visto lo del pediatra, porque cuando esa carta llega, yo me acuerdo que me decían que si yo no tenía un pediatra tenía que ir al hospital tal, ¿no? El hospital para niños tal, y ese hospital me quedaba bastante lejos de donde yo estaba. Pero bueno, cuando tenías esa opción de ir para allá o tenías la opción de ir a un pediatra. Y por supuesto, yo llegué sin el idioma, y hablar de cosas de mi hijo con una persona, con un médico que no lo iba a entender nada, iba a ser bastante problemático. Entonces yo les recomiendo a los padres que van a emigrar con niños que cuando apenas lleguen, o antes de llegar, que ustedes ya sepan cuál es la zona en que van a vivir, se busquen un pediatra que hable el idioma, bien sea español, inglés, francés, el idioma que ustedes se sientan seguros, o el idioma que ustedes quieran hablar las cosas con su hijo. Yo las 2 veces, o sea, yo me mudé 2 veces en Berlín, una vez en Charlottenburg vivía, cuando me vine de Venezuela, y otra vez en Spandau, y las 2 veces he tenido pediatras que hablan español. En esta oportunidad ya me siento más segura, y el médico no habla español, sin embargo el médico, digamos que machuca el español, ¿no? Como decimos nosotros en Venezuela. Y bueno, medio a veces hablo con él. Y cuando no busco un médico, por ejemplo, mi médico, no lo busqué que hablara español, y resulta que también hablaba español. Y en una oportunidad también en la escuela tenían que hacerles, antes de que Sebastián entrara, había que hacerle un control, antes que entrara al colegio había que hacerle un control, y resulta que cuando la doctora me pregunta de dónde vengo yo, le he dicho que vengo de Venezuela, y bueno, ella vivió los primeros 15 años de su vida en Venezuela, y bueno, la señora hablaba español, la doctora hablaba español. Pero de todas maneras, para curarnos en salud, los que van a llegar apenas, o los que están pensando en eso, lo mejor es que ustedes se busquen un médico que ustedes se sientan seguros para hablar, y sobre todo cuando son cosas de los niños, que como mamá sé que es más preocupante, ¿no? Ahora bueno, voy a dejar el video hasta acá, he hablado bastante, ya saben cuáles son los siguientes pasos a hacer. Y bueno, gracias por todos los comentarios, por toda la gente que se está suscribiendo, por todos los me gustas, muy amables. Yo leo todos los mensajes, a veces me plantean temas que sí los voy a hacer, pero también quiero que sepan que es que yo tengo otras cosas que hacer, y bueno, en mi momento que yo puedo sentarme acá a hablar con ustedes, hablarles de un tema, por supuesto yo lo hago, y todos los temas que ustedes quieren saber, yo los voy a ir sacando. Entonces, espero que les haya gustado el video, que se suscriban y que manden a todos sus amigos a suscribirse, y que nos veamos en el próximo video. ¡Chao!